Buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar nuestra clase y vamos a continuar el tema que dejamos pendiente. Siguen entrando como gotera. ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Por qué no están puntuales? Muy bien. A ver. ¿En qué placa hemos quedado la última vez? La clase anterior. ¿Qué me puede decir? Doctora, hemos quedado en células epiteliales parietales. A ver, vamos a ver entonces. Todo esto hemos llevado, ¿verdad? Buenas Sí, tardes, doctora. doctora. En la diapositiva de las células epiteliales parietales. Acá. No, más adelante, doctor. Eso ya llevamos sobre... Ahí, doctor. En la anterior. Muy bien. Gracias. Entonces, si nosotros nos remontamos a la clase anterior, habíamos indicado, ¿no es cierto?, que la cápsula de Bowman está formado, ese espacio, por un epitelio visceral y un epitelio parietal. Que el epitelio visceral no era más que el repliegue que sufría ¿quién? La membrana epitelial de los glomérulos. Y habíamos indicado que estas células epiteliales de la membrana glomerular están proyectadas como dedos de guante, con unas proyecciones, y que en cada hendidura de estas proyecciones existe un orificio que permite precisamente la filtración. Estas prolongaciones en forma de dedos de guante se llaman también podocitos o pies. Como les indiqué, son prolongaciones citoplasmáticas que van a permitir a través de un orificio la filtración glomerular. Habíamos indicado también que existen otro tipo de células a nivel de la nefrona, que prácticamente son los que mantienen la estructura como un soporte de estos capilares. Son las células mesangiales, que tienen dos funciones fundamentales, de contractibilidad y de fagocitosis. Sobre estas van a actuar sustancias vasoactivas, como por ejemplo la angiotensina 2, la hormona antidiurética, la norepinefrina, el tromboxano, los leucotrienos, el factor auricular natriurético y las plaquetas. Otras sustancias vasoactivas que también van a actuar a este nivel son la dopamina, la prostaglandina E fundamentalmente, que como ustedes saben producen relajación de las células mesangiales. Se dice también que estas células mesangiales son productoras de prostaglandinas, al igual que un segmento del túbulo distal. Y aquí están estas células mesangiales, ¿vean? Está entre capilar y capilar. Prácticamente es el sostén de esta estructura de la nefrona, de parte de la nefrona. Ya sabemos que la nefrona está compuesta por el ovillo glomerular y el sistema tubular. Ahora bien, las células parietales son continuación, como habíamos indicado, del epitelio visceral vascular, a nivel de la cápsula de Bowman en el polo vascular o urinario. Vascular, ¿verdad? Bien. El componente vascular del aparato yuxtaglomerular tiene dos tipos distintos de células. Y el aparato yuxtaglomerular es muy importante, jóvenes, porque ahí tenemos a nivel de la pared de la arteriola aferente células especializadas que vamos a analizar posteriormente con más detalle. Pero son células especializadas, sobre todo que son sensores de la presión arterial. Y eso es muy importante. Estas células granulares son yuxtaglomerulares y extraglomerulares. Las yuxtaglomerulares, es decir, las que están al lado de los glomérulos, ¿no es cierto?,
en la arteriola aferente y eferente y también en mesangio son células musculares que contienen miofilamentos y gránulos con un contenido precursor de lo que acabo de hablarles, de la renina y de la angiotensina 2. Por un lado. Por otro lado, es muy importante tomar en cuenta las células agranulares, que son yuxtaglomerulares, que tienen un nombre especial, son las células de Gormactin, que se encuentran sobre todo en la arteriola aferente y eferente y en la mácula densa. La mácula densa prácticamente está formada por esa, más que la unión, es por vecindad, es el túbulo contorneado distal. A ese nivel existen también células sensoras, tanto de volumen como de concentración de sodio fundamentalmente, y a esto se denomina la mácula densa. Ambos son estructuras del aparato yuxtaglomerular, por eso hay que tomar muy en cuenta el aparato yuxtaglomerular y la mácula densa. Muy bien. Para terminar la parte anatómica, microscópica de la nefrona, tenemos que hablar del sistema tubular. Y como ustedes bien saben, el sistema tubular, después prácticamente de que la cápsula de Bowman elimina su filtración hacia el sector tubular, está compuesta por el túbulo contorneado proximal, que son células muy especializadas, células cilíndricas, con microvelocidades que aumentan la superficie de reabsorción. Tienen sus mitocondrias, tienen su núcleo y también tienen los ribosomas. Luego tenemos, que es muy importante, lo que le sigue en la estructura, el asa de Henle. Si ustedes se fijan, las estructuras anatómicas son totalmente diferentes, porque acá no se lleva, es cierto que hay un porcentaje de reabsorción, sobre todo de agua, y remontando al agua podemos indicar que en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe del 65% de agua, y en el túbulo del descendente y ascendente del asa de Henle se reabsorbe un 25% de agua. Y en el túbulo distal se reabsorbe solamente lo que resta, ¿no es cierto? O sea, un 5%. Y en el colector otro 5%. Entonces, este es el túbulo distal, que tiene algunas microvellosidades porque también interviene en la reabsorción. Y no solamente de agua, sino también de otros elementos, como por ejemplo los electrolitos, que los vamos a detallar con más detalle en el momento de aclarar y de hablar del sistema tubular y del transporte tubular. Y luego tenemos las células colectoras. No se olviden ustedes que hemos hablado de nefronas corticales y de nefronas yuxtamedulares, ¿verdad? Entonces, las yuxtamedulares contienen el túbulo colector cortical y el túbulo colector medular. Y en esta placa vamos a ver con más claridad. Entonces, aquí tenemos el glomérulo con el aparato yuxtaglomerular. Aquí está la mácula densa, es el triángulo del aparato yuxtaglomerular, la mácula densa, ¿no es cierto? Tenemos el túbulo contorneado proximal, que es muy importante porque aquí se llevan a cabo la reabsorción de muchas sustancias, no solamente del agua, también se lleva a cabo la reabsorción de glucosa, de aminoácidos, de bicarbonato, de electrolitos. Por lo tanto, este sector es muy importante en la reabsorción. Se dice que aquí se reabsorbe más o menos aproximadamente el 99% de todo lo filtrado. Por un lado. Por otro lado, luego tenemos el asa de Henle. El asa de Henle, que también es muy importante. Todos los sectores tienen su función de importancia, jóvenes, pero el asa de Henle interviene mucho en los procesos de concentración y dilución de la orina, porque la descendente es altamente permeable al agua. Por lo tanto, empieza a concentrar. Entra con una concentración de 300 miliosmoles y luego va aumentando esa concentración para llegar a 1200 y nivelar a la hipertonicidad del intersticio, que es muy importante mantener la hipertonicidad del intersticio. En cambio, la asa ascendente de Henle es diluyente porque es impermeable al agua. Entonces, tiene mucho que ver esto en los procesos de concentración y dilución de la orina.
De la misma manera, en el túbulo contorneado distal. Otra cosa que me olvidaba decirles es que el asa de Henle, sobre todo el ascendente, tiene mucho que ver en la reabsorción de ¿qué? De sodio y de potasio y de cloro, porque aquí está donde actúan, ¿no es cierto?, los receptores de la furosemida, de los diuréticos de techo alto. Y se dicen techo alto porque son potentes y son los que más se deben utilizar cuando el paciente ya tiene un deterioro bastante avanzado de la función renal. Luego en el distal tenemos, también se reabsorbe como les indiqué ahora, pero tiene un papel fundamental acá porque aquí es donde se lleva el manejo fundamental del fosfato, la reabsorción del fosfato, del calcio, y también actúan a este nivel los diuréticos tipo tiacida. Luego tenemos los colectores, el colector cortical y el colector medular, que tiene sí su gran importancia porque es aquí donde se lleva a cabo la parte ya final, podemos decir, de lo que es el proceso de formación de la orina. Hasta acá solamente es primero la filtración del plasma y luego la reabsorción de esa sustancia que se produce, ¿no es cierto?, de la filtración plasmática, la reabsorción, la secreción y la excreción. Por lo tanto, a este nivel, cuando ya el filtrado glomerular traspasa prácticamente el área cribosa, ¿no es cierto?, o la papila, a este nivel, ¿no es cierto?, es cuando ya se puede decir que es orina, porque va a estar en contacto ya con la pelvis, los cálices menores, los cálices mayores y la pelvis, para luego ser drenada y a través del uréter conectado a la vejiga. Bueno, eso es todo lo que podemos hablar de la parte anatómica. Y ahora vamos a ver la parte... Vamos a entrar a ver lo que es la fisiología renal. Muy bien. Muy bien. Entonces, la fisiología renal es bastante apasionante porque aquí vamos a hablar de toda la función, prácticamente de la unidad funcional y estructural que es la nefrona. Vamos a ir abordando cómo es la filtración, cómo se lleva a cabo el proceso de filtración, que es el primer paso para la formación de la orina. Y es así que, antes de abordar eso, vamos a indicar las funciones de los riñones. La primera función que vamos a analizar es precisamente la excreción de sustancias de desecho. Estas sustancias de desecho pueden ser endógenas y exógenas. Las endógenas son aquellas que se producen en nuestro organismo y las exógenas son las que ingresan a nuestro organismo de afuera, por ejemplo, los antibióticos. La regulación electrolítica es otra función muy importante porque aquí se va a llevar a cabo el control del volumen del agua, la osmolaridad de la sangre, que es muy importante, que se debe mantener entre 280 y 290 miliosmoles. El control de la concentración de los electrolitos, fundamentalmente del sodio, del potasio y del cloro. La función endocrina es muy importante. Dentro de la función endocrina, los riñones cumplen un papel fundamental como productora y como efectora. Como productora, es decir, que interviene en la producción de una hormona muy importante, la eritropoyetina, que maneja fundamentalmente la formación y la maduración de los glóbulos rojos. Luego está la renina, que es una hormona que interviene en la regulación de la presión arterial. Las prostaglandinas, de la misma manera, intervienen en manejo de la presión arterial porque son vasoactivas. La proteína de Cloto, esta proteína de Cloto está en experimentación, prácticamente no se la detecta, todavía no la podemos dosificar en el plasma, pero es muy importante porque se está viendo que esta se sintetiza tanto en los túbulos proximales como en los distales.
pero además que tendría funciones muy importantes, como por ejemplo ser antioxidante, antiinflamatoria, intervendría mucho en la calcificación, en el manejo fosfocálcico, en la calcificación vascular. Todas estas alteraciones son muy importantes ya cuando el paciente tiene una enfermedad renal crónica, por lo tanto nos puede ayudar muchísimo en el futuro a un mayor y mejor manejo de esta enfermedad. Como efectora, ¿qué quiere decir? Que existen órganos que van a producir hormonas y que van a tener su acción sobre los riñones, es decir, otros órganos, como por ejemplo la hormona antidiurética a nivel de la pituitaria, el factor auricular natriurético en la aurícula izquierda, la aldosterona, que es muy importante, ¿no es cierto?, en las suprarrenales. Muy bien. Y también está fundamentalmente estas tres, hormona antidiurética, la FAN y la aldosterona, que vamos a ver al desarrollar cada cápite el papel fundamental que tiene cada uno de estos. Luego tenemos otra función muy importante de los riñones, que es regular el metabolismo mineral óseo a través de la vitamina D3 activa. Es decir, que en los riñones se produce la segunda hidroxilación y final de la vitamina D inactiva a vitamina D activa. Por eso tiene un papel fundamental en la regulación del metabolismo óseo mineral, no se olviden. Luego la gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir? Que la gluconeogénesis no solamente se lleva a cabo en el hígado, también en casos de ayuno y sobre todo si son ayunos prolongados, por ejemplo en las huelgas de hambre, ¿no es cierto? Entonces se lleva a cabo la gluconeogénesis en los riñones, pero a partir de las proteínas, grasas y aminoácidos. Y por último vamos a analizar la regulación ácido-base. ¿Qué importancia tienen los riñones en mantener un pH estable en nuestro medio interno? Ustedes saben que el pH va y oscila entre 7.35 y 7.45, ¿verdad? Entonces ven qué importancia tienen los riñones en todo este tipo de funciones. Entonces vamos a empezar a abordar una de las funciones muy importantes, la función excretora de los riñones. Como todos sabemos, ¿no es cierto?, a través de los riñones se eliminan todas las sustancias de desecho de nuestro organismo. Estas sustancias de desecho, muchas son tóxicas y muchas son indetectables prácticamente. Las sustancias tóxicas pueden ser endógenas y exógenas. ¿Y de dónde vienen las endógenas? Del metabolismo de las proteínas, que se transforman en aminoácidos y sus productos terminales generalmente, ¿no es cierto?, producen energía y toxinas nitrogenadas. ¿Y cuáles son estas toxinas nitrogenadas? Son fundamentalmente la urea y la creatinina. Voy adelantando que la urea per se no es dañina, porque tenemos una concentración normal hasta 40. ¿Cuándo es prácticamente dañina al organismo, no es cierto? Cuando esta sube demasiado, entonces se ha visto que los valores por encima de 300, 350 miligramos recién se hace tóxica para el organismo. Es decir, cuando prácticamente el paciente ya no tendría solución ni siquiera la posibilidad de revertir el cuadro, para que vean ustedes que los problemas renales son altamente silenciosos. Hasta esta etapa es cuando recién se manifiesta por la toxicidad de la urea. Porque ¿qué es lo que manifiesta el cuadro clínico y por qué llegan los pacientes generalmente a la consulta? Es porque ya el síndrome urémico que desencadena esta alta concentración recién pone de alerta al paciente. Está tan anémico, está desnutrido, está anoréxico, caquético, está con hipertensión, está con rechazo a los alimentos, está con prurito, en fin, todo esto vamos a analizar en la patología que corresponde, que es la enfermedad renal crónica, pero les voy adelantando que todo eso produce el síndrome urémico, es decir, 300, 350 de urea, recién se presenta el síndrome urémico, es ahí cuando se hace tóxica. La creatinina es endógena, ¿por qué? Porque viene esta de la fosfocreatina del metabolismo muscular. Y estas dos obviamente se eliminan por los riñones. ¿Cuál es la que indirectamente sirve indirectamente les digo, pero no es fidedigna, ¿no es cierto?,
es la creatinina, es orientadora prácticamente de deterioro de función renal, es la creatinina. O sea, es un parámetro en el plasma que puede llamar la atención a todo médico, no solamente al nefrólogo, a todos los médicos. Esta está elevada y dicen, aquí está habiendo un problema renal, pero muchos jóvenes, y no quiero que pase eso con ustedes, muchos no le dan tanta importancia a la creatinina, porque ven que tiene, si sabemos que el valor normal de la creatinina va en un rango de 0,8 a 1,5 miligramos por decilitro, pacientes médicos, colegas que ven, por ejemplo, una creatinina de 2, 3, 4, y el paciente está totalmente asintomático con estas cifras, ¿no es cierto? Incluso hasta 5, no le dan importancia, llega a 5 más o menos y recién se acuerdan de que existe el nefrólogo por un lado o recién hacen algunos estudios relacionados con los riñones. No cometan ese error, jóvenes, y ya vamos a ver por qué más adelante les estoy insistiendo en esto. Es un parámetro indirecto, pero no es fidedigno y prácticamente nos puede engañar mucho en cuanto a la funcionalidad de los riñones. Ahora bien, tenemos también otras toxinas no mensurables. Estas son las que son dosificadas, se pueden medir en plasma, la urea, la creatinina. Mas existen otras toxinas que no son mesurables, no se pueden dosificar. Eso quiere decir, ¿cuáles son estos? Por ejemplo, los complejos guanidínicos, procedentes de la arginina, las aminas aromáticas, las del triptófano, los indoles, fenoles, etc. Y de esta manera existen muchísimas no mensurables. Quizá en el futuro se lleguen a dosificar y estas son las que están contribuyendo también al deterioro del organismo. Lamentablemente no las podemos dosificar. Muy bien. Perdón, estaba con pantalla chica. Existe entonces ahora la depuración o la excreción de sustancias exógenas, bioactivas. ¿Cuáles son estas? Son las drogas, sobre todo los antibióticos. Ahora sabemos que en el manejo de antibióticos, todos ustedes ya saben por farmacología, ya les he indicado que todo lo que estamos avanzando prácticamente es un repaso, jóvenes. Entonces saben ustedes que el manejo de los fármacos a nivel plasmático, ¿no es cierto? Y para que tenga su efecto en nuestro organismo, tiene que cumplir varias vías, ¿no es cierto? Como por ejemplo, preguntarnos, ¿será liposoluble? ¿Será hidrosoluble? No vamos a analizar en detalle todo esto, pero solo a qué quiero llegar, a indicarles que para que se filtre por los riñones tienen que ser hidrosolubles. Entonces, un pequeño repaso vamos a ver acerca de esto. Los fármacos liposolubles no se pueden eliminar por los riñones, son liposolubles. Tienen que ser hidrosolubles para poder eliminarse por los riñones. Entonces, imagínense si estas no se pueden eliminar, el daño que ocasionaría en nuestro organismo. Sin embargo, estas se filtran y se reabsorben. Se reabsorben en el túbulo contorneado proximal y luego vuelven a pasar a la circulación. Nuevamente llegan al hígado. O sea, el primer paso del metabolismo de estas drogas liposolubles es, por supuesto, en el hígado. Luego llega a los riñones, se filtran, se reabsorben en el proximal y luego vuelven a pasar al hígado. Porque así como son liposolubles, no se las puede eliminar. Y en el hígado, en su segundo paso, ya sufren una biotransformación. Y esta biotransformación consiste en volverlas en moléculas hidrosolubles, precisamente. Y de esta manera, recién los antibióticos se pueden excretar por los riñones. Entonces, la tasa de excreción es igual a la ingesta neta más la producción endógena menos la reabsorción. Luego tenemos la función de regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. ¿Cómo va a regular esta función que es tan importante? El manejo de agua, del volumen, de la volemia, porque interviene muchísimo en esto, el equilibrio de los electrolitos, sodio, potasio, cloro, en fin, mediante la excreción de los productos de desecho del metabolismo y del agua y precisamente de los electrolitos, que van a derivar sobre todo de la ingesta.
Entonces, el organismo, en este caso los riñones, son los que van a regular cuánto de estas sustancias y de estos electrolitos necesita nuestro organismo. Y de acuerdo a eso, los va a retener o los va a eliminar. Y va a mantener así un entorno extracelular relativamente constante, que es muy necesario, ¿no es cierto?, para que todas las células de nuestro organismo desempeñen a cabalidad todas sus funciones. De esta manera va a mantener la homeostasis del medio interno, que es una función muy importante de los riñones. Ustedes saben que la homeostasis es el equilibrio de nuestro medio interno, para que la persona esté en muy buenas condiciones. ¿Cómo realizan la función? Por la participación de varias hormonas que van a regular la hemodinámica sistémica y renal, por el manejo del volumen sanguíneo a través del balance de agua y sodio, por la regeneración de sustancias vasoactivas. Dentro de la función endocrina tenemos la renina y las prostaglandinas. Estas van a regular la actividad del músculo liso, no solamente de los vasos renales, sino también de la vasculatura en general. De esa manera va a intervenir en el control de la presión arterial. La eritropoiesis, estamos dando un pantallazo general, porque después vamos a abordar cada uno de ellos en extenso, cuando tengamos que ver las diferentes patologías también. Luego tenemos la eritropoiesis. ¿En qué consiste la eritropoiesis? ¿Y a través de quién se realiza? La eritropoiesis se realiza a través de una hormona que es la eritropoietina. Esta eritropoietina se va a producir, prácticamente se va a secretar en los capilares peritubulares del túbulo contorneado proximal. Es una hormona peptídica que está secretada a este nivel, reitero, ¿no es cierto?, y que va a intervenir fundamentalmente en la producción y en la maduración de los eritrocitos a nivel de la médula ósea. Para todo existe un estímulo para que se siga produciendo o para que se inhiba su producción. En este caso, ¿cuál es el estímulo para la producción de la eritropoietina? El estímulo es la disminución de la presión parcial de oxígeno. Por lo tanto, va a disminuir el flujo sanguíneo renal, porque van a disminuir el número de los eritrocitos. Y esto va a detectar a nivel del túbulo contorneado proximal. Y de ahí es que va a haber mayor secreción de esta hormona tan importante. Por eso es que a mayor altura, ¿no es cierto?, a mayor altura, si es el estímulo de la disminución de la presión parcial de oxígeno, a mayor altura, mayor producción. Verbigracia, el Alto, por ejemplo, en La Paz, Oruro, Potosí, son ciudades donde existe precisamente una disminución del oxígeno parcial. Por lo tanto, los pacientes hacen una eritrocitosis de la altura, denominada poliglobulia. La regulación del metabolismo mineral óseo. Habíamos indicado, ¿no es cierto?, que esto es muy importante porque aquí es donde se va a convertir la vitamina D inactiva en vitamina D3, que es el calcitriol. Entonces, haremos un breve recuerdo de aquello. Los rayos ultravioleta actúan sobre la piel en primera instancia, ¿no es cierto? Los rayos ultravioleta actúan sobre la piel y acá van a activar la 7-dihidrocolesterol, transformándolo en colecalciferol. O sea, actúan los rayos solares en la piel, van a activar la 7-dihidrocolesterol y la convierten en colecalciferol. Ahora bien, el colecalciferol pasa al hígado a través de la circulación y aquí sufre una primera hidroxilación a 25-hidroxicolecalciferol. Mas esta es inactiva, no tiene función sobre el metabolismo mineral. Entonces, en la circulación pasa a través del riñón. Y acá en las células epiteliales del túbulo contorneado proximal se produce la segunda hidroxilación a su metabolito activo, que es la 1,25-dihidroxicolecalciferol o vitamina D3. No se olviden, la vitamina activa.
calcitriol. No es que se produce en los riñones, no se produce, por favor, sino se produce la segunda hidroxilación, que es diferente. Y de esta manera, ¿no es cierto?, va a regular a través de hormonas, ya se considera una hormona, ¿no es cierto?, van a controlar, ¿qué cosa? La concentración de calcio y de fosfato en nuestro organismo. Bueno, de la gluconeogénesis ya les indiqué que los riñones son los que sintetizan nueva glucosa a partir de fuentes que no son los carbohidratos, que habitualmente se realiza en el hígado. Y esto sucede en casos extremos de ayuno prolongado. Y va a realizarse la gluconeogénesis, como hemos indicado, a partir de aminoácidos, de proteínas, de glicerol, de los triglicéridos. Bien. Vamos a empezar entonces a abordar ahora cuáles son los mecanismos de formación de la orina. Por favor, faltando 5 minutos me avisan. Entonces, los pasos para la formación de orina son la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular, en todo lo que es la nefrona. Filtración, reabsorción, todo el transporte tubular, y por último la secreción y la excreción ya a este nivel de la papila. O el área cribosa también, que se llama, que es la desembocadura prácticamente de todos los colectores. Para hablar de filtración glomerular, necesariamente debemos hablar de flujo sanguíneo renal. Es decir, cuánto de sangre va a recibir los riñones del volumen minuto cardíaco. Entonces, el flujo sanguíneo renal en una persona de 70 kilos representa aproximadamente 1200 cc por minuto del gasto cardíaco que va a llegar a los riñones. Ustedes saben que el gasto cardíaco es aproximadamente entre 5000 y 6000, ¿verdad? De esto va a llegar 1200 ml por minuto a los riñones. Ahora bien, de esta cantidad de sangre que llega a partir del corazón, ¿no es cierto?, en el minuto cardíaco, entonces se va a filtrar. Lo que se filtra en los riñones no es la sangre, sino es una parte de la sangre que es el plasma. Y el plasma se sabe que constituye alrededor del 50 al 55%, pueden encontrar en otra literatura, de la sangre. O sea, el 50 o 55% de la sangre está representada por el plasma. Y es el plasma el que se va a filtrar. Entonces, o sea, ¿esto a qué equivale? A 600 ml por minuto. Perdón, aquí ha habido un error de dedo. Por minuto de plasma que va a pasar por los riñones. De estos 600 ml, ojo que estos 600 ml es por riñón. Por riñón. Sabemos que son 2, ¿verdad? Entonces, por riñón. Entonces, solo se va a filtrar 120 ml por minuto. Solo se filtra 120 ml por minuto de plasma, que representan el 20% de los 600 ml. A esto se denomina fracción de filtración. Es decir, la fracción de filtración es el porcentaje de plasma filtrado por minuto. Bien. Para hablar del índice de filtrado glomerular, haciendo un resumen de lo que acabamos de hablar, ¿no es cierto? Diremos que el índice de filtrado glomerular es la cantidad de filtrado glomerular en la unidad de tiempo en todas las nefronas. Sabemos que en 24 horas se filtran 180 litros de plasma, jóvenes, 180 litros de plasma. Miren la cantidad de volumen que manejan los riñones. De estos 180 litros de plasma, se reabsorben entre el 90 al 95 al 99%. Y esto equivale a una diuresis o a una orina ya recolectada de 1,5 litros a 2 litros en 24 horas. Siempre y cuando los pacientes o las personas tomen en general, ¿no es cierto?, 2 litros
por día, dependiendo del clima. Si es un clima oriental tropical, en lugar de tomar 2 litros, tiene que tomar 3 litros, ¿no es cierto? De acuerdo al requerimiento, pero lo mínimo es 2 litros, no se olviden, joven. Entonces, el flujo sanguíneo renal es de 1200 por minuto de sangre que llega a los riñones. De esto, ¿no es cierto?, para la filtración glomerular se utiliza solamente el 50%, 600 ml por minuto. De estos 125 ml por minuto, ¿no es cierto?, se van a filtrar. Por lo tanto, a esto se denomina, hemos dicho, fracción de filtración, que equivale al 20% del plasma que le llega al glomérulo. No se olviden, jóvenes. Por lo tanto, de todo esto que hemos hablado, se reabsorbe 124 ml a nivel tubular y se excreta 1 ml por minuto. Entonces, si yo pregunto y les digo, ¿cuánto es la diuresis en la unidad de tiempo? En la unidad de tiempo es 1 ml por minuto, porque la unidad de tiempo es el minuto, ¿no es cierto? Y de ahí ya se saca por hora. ¿Cuánto es la diuresis por hora? 60 ml por minuto. ¿Cuánto es la diuresis en 24 horas? De unos 5, de 1,5 litros a 2 litros. No se olvide. ¿Y cuánto será el índice de filtrado glomerular? Pues no es nada más que esto. Es de 80 a 120 ml por minuto. Ese es el índice de filtrado glomerular. El índice de filtrado glomerular tiene diferentes nombres, jóvenes. Se llama también depuración endógena de creatinina, clearance de creatinina. Eso es muy importante. Entonces. Doctora, perdón, ya es hora, disculpe, ya es la -5. Bueno. Y tenemos otra clase. Entonces continuamos la próxima clase y partimos la próxima de filtrado glomerular, por favor. Está bien, doctora. Gracias, espero que hayan aprovechado algo, que les vaya bien y cuídense, por favor. Gracias, hasta luego, doctora. Adiós, hasta la próxima clase.